porque habéis hecho un proyecto enormemente bonito, por muchas cosas. La primera es porque creo que referenciáis bien lo que es un colegio como el Colegio Cervantes, que trabaja mucho en todos los proyectos que hace. Por eso sois un orgullo y un ejemplo de centro educativo. Y habéis hecho un proyecto bonito también porque, además, hay que recordar en estos tiempos que sin referentes no hay referencias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si no tenemos ejemplos de personas que se dedican a cosas a las que tal vez luego nosotros nos queremos dedicar a mayores, va a ser difícil que luego nos abran el camino. Nada es imposible si soñamos un poquito todos los días cuál es ese camino que queremos trazar y si desde luego lo trabajamos. ¿Y cuál es el ejemplo que habéis escogido? Pues el ejemplo de Sara, que es una astronauta española que, si no pasa nada, estará en muy pocos años en el espacio, llevando también un trocito de Gandía, un trocito de cada uno de vosotros y desde luego al Colegio Cervantes. Gracias por hacer esto realidad. Y por supuesto, ahora podéis decir que tenéis el colegio más bonito del mundo. Yo lo voy a defender siempre.